la excelencia no es suficiente. Y, sin embargo, los conceptos básicos que están imbuidos o incluidos en el mundo de la calidad excelente o de la gestión, de la calidad en la gestión excelente, se mantienen, porque se mantienen los elementos esenciales de gestionar una organización que tiene recursos limitados y que hay que ser capaz de optimizarlos para conseguir el mejor resultado para todos los grupos de interés. Y eso pasa por ser eficaz y pasa por ser eficiente, en primer lugar. Pero además se han ido añadiendo elementos. La innovación no es algo nuevo. De hecho, el nombre de nuestra asociación es Club Excelencia en Gestión, que es la parte que todos conocéis, pero en realidad formalmente se llama Club Excelencia en Gestión vía innovación. La innovación es un elemento clave, esencial para ser excelente. No hay excelencia si no hay innovación. Hay repetición de buenos hábitos, de buenas prácticas, pero no es excelencia si no hay innovación. La sostenibilidad y la demanda social por la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental son requerimientos de diferentes grupos de interés que hay que integrar en la gestión de las organizaciones. La ética. Y en las organizaciones, tanto privadas como públicas, la ética es un valor fundamental en una época en la que el desconcierto por la falta de ética de mucho del entorno político en el que nos movemos, pues se hace aún más esencial que en las organizaciones de la sociedad civil se ponga en valor los esfuerzos que hacemos la inmensa mayoría de los ciudadanos por mantener comportamientos éticos y comportarnos de forma ética. Espero que se haya ido ya el director general y que esto no lo vea como una acusación. El liderazgo se ha transformado. El liderazgo de hace 20 años significaba que la cadena de mando funcionaba, significaba que además de la cadena de mando, pues las personas que estaban con más responsabilidad asumían una cierta capacidad de influencia. Hoy, cuando hablamos de liderazgo, y luego lo comentaré, estamos hablando de un liderazgo diferente. El gobierno de la organización, y gobernar una organización con intereses complejos de cada uno de sus grupos de interés se hace cada vez más complicado. Y no hay una fórmula, no hay una receta universal. Es una cuestión de equilibrio, de ser capaces de hacer con la máxima eficacia y eficiencia lo que los diferentes grupos de interés piden y darles los resultados que esperan. Y finalmente, lo que estamos buscando todas las organizaciones es competitividad, no solo las privadas, las públicas buscan su espacio de competitividad porque compiten por recursos públicos. Y esos recursos públicos se le dan más a aquellas organizaciones que generan confianza a la propia sociedad, pero también a los gobernantes, de que si se les da más recursos los van a administrar mejor. Y tiene todo el sentido. El nuevo modelo es la consecuencia o el resultado de más de un año de trabajo, de más de 2.000 personas implicadas, la mayoría a través de un cuestionario largo y intenso para contestar, de un grupo de expertos, en el que, a pesar de que ponga experto, estaba yo también, y de investigación y cocreación. En este tiempo le hemos dado muchas vueltas a muchos conceptos que ahora desarrollaremos, pero lo que hemos intentado sobre todo ha sido que el nuevo modelo sirva para las organizaciones que quieren no sobrevivir, sino tener éxito en el futuro, que quieren agilizar el cambio en sus propias estructuras organizativas. El nuevo modelo viene con unas ciertas pruebas y unos test que hemos hecho ya en diferentes organizaciones de diferentes tamaños, de ámbitos
incluso del sanitario, como es el caso de Vamed, empresa austríaca importante en el mundo sanitario. Y entro directamente en los fundamentos del modelo. Como decía, el nuevo modelo, a pesar de ser reinventado, incluye el modelo original, no viejo, original. Y el modelo original le daba la máxima importancia a los clientes y a las personas. Y este modelo, lógicamente, sigue dándole la máxima importancia a los clientes y a las personas. Organizado y estructurado de diferente manera, pero siguen siendo los protagonistas absolutos del modelo. Centrarse en los grupos de interés a largo plazo. Cuando salió el modelo en el año 91, el modelo original, y se estructuraron los resultados para los 4 grupos de interés principales de cualquier organización, fue un shock para los americanos, para los estadounidenses más concretamente, el que los europeos se preocuparan de lo que los empleados querían y medir los resultados de si se conseguía o no, de medir los resultados de lo que la sociedad pedía. Y ahora, hace solo 2 meses, la mayor asociación, la más poderosa y mayor asociación empresarial norteamericana, pues ha escrito una declaración diciendo que el fin último de una organización mercantil no es hacer ganar dinero a los inversores. Hoy, 30 años después del modelo original de la FQM. Lo que se ha hecho con este nuevo modelo es no hacer las cajas de los resultados tan determinadas para los grupos de interés, porque dependiendo del sector, pero también de la propia estrategia de cada organización, los grupos de interés tienen una diferente relevancia. Y finalmente, entender las relaciones causa-efecto, que esto estaba ya en el modelo original y se mantiene. Pero esta relación causa-efecto, en vez de buscar explicar la historia y los resultados, lo que busca es entender qué estamos haciendo hoy para prepararnos para el futuro y ver que con esa relación causa-efecto el futuro puede estar despejado o puede estar muy complicado. Cuando se desarrolló el modelo original, se basó en los valores de la Unión Europea, entre otras cosas porque uno de los impulsores de la Fundación Europea fue la propia Comisión Europea, a través de Jacques Delors, y se consideraron, por supuesto, y se dio por la base del modelo, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, los valores europeos, pero entonces todavía no estaban desarrollados los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que hoy el nuevo modelo suscribe desde el primero hasta el último y quiere que estén integrados en la estrategia, en la ejecución y en los resultados del nuevo modelo. Y finalmente, lo que para mí es el cambio más trascendente en el nuevo modelo, que es no mirar tanto por el retrovisor, qué hemos conseguido, qué hemos hecho, sino mirar por el parabrisas, que es mucho más grande, por cierto, que el retrovisor, que es lo que viene delante. ¿Qué estamos haciendo para lo que viene delante? Y esto es, desde mi punto de vista, el cambio más importante, el verdaderamente disruptivo en el modelo de excelencia, porque la excelencia no es lo que has conseguido. La excelencia es qué estás haciendo hoy para prepararte para el futuro. Y el nuevo modelo, en vez de estructurarse en 2 bloques, como el anterior, que tenía el bloque de agentes facilitadores y el bloque de resultados, en este hay 3, porque nos hemos inspirado en el círculo dorado de Simon Sinek. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué nos levantamos cada mañana y vamos a trabajar? ¿Por qué tiene sentido lo que estamos haciendo? Y en ese por qué
es donde hemos encuadrado los criterios que tienen que ver con la dirección de la organización. No la dirección en cuanto a directivo, sino la dirección en cuanto a orientación, hacia dónde, el GPS de la organización, hacia dónde se encamina la organización. Por tanto, el por qué existe la organización, qué propósito cumple, y veréis qué propósito va a aparecer frecuentemente, no solo en vuestras organizaciones en el día a día, sino que está muy recogido en el modelo, y por qué una estrategia concreta. Cuando tienes un propósito definido, ahora sabes dónde quieres llegar, pero ahora tienes que elegir el camino para ver cómo vas a llegar a ese destino. El cómo, la ejecución, el segundo bloque, cómo estamos haciendo las cosas. Y aquí es donde probablemente se puede ver mejor que todos los criterios, todos los principios, incluso todos los valores de la excelencia que se utilizaban alrededor del modelo original están incluidos en esta parte de ejecución, desde la agilidad a la sostenibilidad, a cualquiera de los valores que teníamos asociados o que seguimos teniendo asociados a la excelencia. Y el cómo lo que busca es el cómo tiene la intención de cumplir con su propósito y su estrategia. Cómo se genera valor para todos los grupos de interés, cómo se gestiona el sistema de funcionamiento en la organización y cómo se desarrolla para medir el rendimiento. Y finalmente, el qué, que es el resultado de ese rendimiento, lo que se consigue. Y el qué son los resultados. Por lo tanto, lo que se ha logrado hasta ahora, pero sobre todo también lo que se quiere lograr en el futuro. Hay 5 claves en el modelo EFQM. El primero es la cultura. Y la cultura lo hemos metido como un bloque importantísimo en el criterio segundo del modelo, del nuevo modelo, porque a pesar de que hay gente que todavía dice y echa en falta el criterio de personas, tener un criterio de personas para explicar cómo se gestiona o cómo se administran a las personas en una organización tiene poco valor. Tiene poco valor desde el punto de vista de la excelencia. Primero porque han cambiado las condiciones de trabajo en la mayoría de las organizaciones, la forma de contratar y de relacionarse con la gente que trabaja en una organización. Pero también han cambiado las demandas y la forma de relacionarse de los propios trabajadores. Los millennials tienen expectativas y formas de entender el trabajo muy diferente a la de los baby boomers o a la de la generación Z o todas esas que hay por en medio. Y uno de los aspectos interesantes en el mundo actual de las organizaciones es la convivencia de varias generaciones, que además con el alargamiento que nos espera de vida laboral y de expectativa de vida, va a ser cada vez más grande. Bueno, pues la cultura es el filtro de ese propósito, de esa estrategia. Son esos hábitos, son esos valores, son esas formas de hacer que tenemos en las organizaciones que muchas veces no somos conscientes, no entendemos por qué hacemos las cosas así, y sabéis que el modelo de excelencia anterior ya era un enemigo declarado de ese síndrome que padecen las organizaciones de ¿y esto por qué se hace? Porque aquí siempre se ha hecho así, que es un síndrome peligrosísimo cuando una organización tiene ese tipo de contestaciones. La cultura es el filtro por el que tiene que pasar ese propósito, esa estrategia, para hacer realidad la ejecución y para conseguir los resultados. Por tanto, es mucho más importante que simplemente la administración de personas en el sistema de funcionamiento de una organización. El liderazgo, decía antes, ha cambiado. El liderazgo no es la cadena de mando, el liderazgo no es simplemente influir en las personas que están a tu alrededor. Aquí hay un concepto muy importante que hay que explicar. El modelo actual, como he dicho, busca mirar hacia el futuro. Y busca mirar hacia el futuro no mirándose el ombligo a la organización, sino mirando hacia afuera. Y mirar hacia afuera significa que todas las organizaciones deberían tener muy claro
cuál es el ecosistema en el que se desenvuelven, en el que desarrollan sus actividades. El ecosistema formado por los grupos de interés, naturalmente, formado por los diferentes ámbitos sociales que puedan afectar a las actividades de la organización, pero también por las macrotendencias, y ser conscientes de cuál es ese ecosistema y cómo está condicionando el ecosistema la forma de funcionar de la organización. Porque en cómo se desenvuelva el ecosistema, en buena medida está el éxito de esa organización o no. Y, por lo tanto, cuando hablamos de liderazgo no hablamos ya solo, como decía, del liderazgo de personas dentro de la organización, hablamos del liderazgo de la organización dentro de ese ecosistema. La transformación y el funcionamiento. Y aquí estamos hablando de la cantidad de cambios que están asumiendo las organizaciones a la velocidad a la que los tienen que asumir y, por lo tanto, lo que he comentado antes, a ese conjunto de cambios que tiene que gestionar una organización es a lo que estamos llamando transformación. Y, por lo tanto, el cambio que hay en el funcionamiento de las organizaciones, que está, además, muy condicionado por el siguiente elemento, que es la flexibilidad y la adaptabilidad. La agilidad de las organizaciones hoy es una exigencia no solo por la parte de innovación, es una exigencia de la sociedad. Cada vez la sociedad exige más de las organizaciones a través de la sostenibilidad, pero a través también del compromiso social. Y finalmente, y ya lo he explicado, el futuro. El modelo se centra fundamentalmente en este elemento de ser capaces no de prever el futuro, no de saber qué va a pasar en el futuro, pero sí de medir qué estamos haciendo hoy, y eso sí es medible, qué estamos haciendo hoy para prepararnos para el futuro. Aquí tenéis el nuevo modelo FQM. En primer lugar, ese primer bloque que decía de la dirección. Un segundo bloque, que es cómo convertimos esos propósitos, esa cultura, esa estrategia en ejecución, en dar valor añadido a nuestros grupos de interés y en qué resultados estamos obteniendo y cómo los medimos. Hemos simplificado el número de criterios. Hemos pasado a 7 criterios frente a 9. Hay 2 criterios en este primer bloque de dirección que se refieren al propósito, a la visión y a la estrategia. Lo que aguanta el papel, lo que podemos escribir, en lo que estamos firmemente convencidos y creemos que podemos hacer. Pero luego hay que pasar el siguiente criterio, que es la cultura, la organización y el liderazgo. Y esos 3 aspectos van a condicionar el qué somos capaces de conseguir. Tenemos a la gente que queremos tener y la tenemos en las condiciones en que la queremos tener para que este propósito, esta misión, seamos capaces de alcanzarlo. Y en ejecución, 3 criterios. Uno primero, que tiene que venir ya de la propia dirección, de la propia visión y de la estrategia. ¿Cuáles son los grupos de interés más relevantes para nuestra organización? ¿En qué orden y con qué peso? Y vamos a definir qué es lo que queremos hacer con ellos y para ellos. Ese segundo bloque es crear valor, ese segundo criterio es crear valor sostenible, y el tercero es cómo gestionamos el sistema de funcionamiento en la organización, pero también cómo gestionamos la transformación, todos esos cambios que nos están llegando y que estamos haciendo a la vez. Y finalmente, en resultados hemos simplificado para dejar 2 criterios. Uno que mide las percepciones de los grupos de interés y otro que mide los indicadores de gestión de todo nuestro sistema de funcionamiento y el rendimiento de la organización. Y en este modelo, donde además de ver cambios en el formato, ya no son cajas cerradas expuestas de forma de paralelepípedo, sino que son varios círculos superpuestos, está incluido el sistema de medición, es decir, el REDER, un REDER también simplificado y adaptado para cada uno de los 3 bloques. Más sencillo, más fácil, con una lógica muy explicable a cualquiera.
Los principales beneficios del nuevo modelo: definir un propósito, que ya he comentado, crear una cultura propia de innovación, esencial para complementar la excelencia en la gestión o para de verdad ser excelentes, dar mayor competencia a los líderes a todos los niveles para poder liderar en el ecosistema, transformar la organización, abordar los desafíos de forma personalizada. El modelo es apto para cualquier organización, grande, pequeña, sanitaria, educativa, del IBEX o PYME. Y pronosticar el futuro. Te tiene que servir para decir, ¿nos estamos preparando para el futuro o estamos anclados, como hay todavía muchas organizaciones, en el siglo XX? En resumen, el modelo tiene ahora 3 bloques, 7 criterios, 23 subcriterios y 3 matrices Reder integradas en el propio modelo para más facilidad de uso. Como decía, el objetivo de dirección es determinar hacia dónde vamos para ser el líder en el ecosistema y planear el futuro. La ejecución es el cómo lo hacemos, que es ejecutar la estrategia de forma eficaz y eficiente. Hemos dicho que las condiciones esenciales de competitividad no han cambiado y que implica a los grupos de interés clave, crea valor sostenible e impulsa niveles de rendimiento para alcanzar el éxito hoy, pero sobre todo para prepararte para el futuro. Y finalmente, ¿qué conseguimos? Que es lo que la organización consigue como consecuencia de lo realizado en los 2 bloques anteriores. La filosofía de evaluación sigue siendo la misma. Al final, la esencia de lo que queda es la mejora continua y, por lo tanto, medir sigue siendo la clave. Si no hay medición, no hay posibilidad de saber de dónde partimos para tener que mejorar. El nuevo modelo, por tanto, mide el camino en la transformación. La herramienta de evaluación, que es Reder, ha cambiado. Solo en los pesos de los criterios se han redistribuido y ahora de los 1000 puntos sobre los que se mantiene el estándar, 200 puntos corresponden a la dirección, al bloque de dirección, 400 puntos corresponden al bloque de ejecución, con una lógica que es que tiene 200 puntos donde se genera el valor de la organización y con 400 puntos de resultados, y aquí distribuidos de forma igual para percepciones y para indicadores de rendimiento. El nuevo modelo va a tener evaluaciones a través de una única plataforma digital. Cualquier organización de cualquier país tiene que entrar para conseguir el sello de la FQM a través de una plataforma que nosotros en el club tenemos la licencia en español de la FQM para administrarla. El modelo lo podéis conseguir en la página web del club, que está ahí, y nos ofrecemos a acompañaros en facilitaros el conocimiento. En paralelo a la plataforma de evaluación, nosotros tenemos Ágora, donde sabéis que tenemos un montón de conocimiento acumulado, pero además estamos creando nuevas plataformas para ayudaros a entender qué ha cambiado en el modelo, pero también qué está detrás de los cambios en el modelo. Es decir, por qué es importante incluir la ciberseguridad en el nuevo modelo, por qué es importante tener en cuenta todos los elementos de la transformación, los culturales, los de modelo de negocio o los de la propia tecnología en el nuevo modelo. Os acompañamos en formación, naturalmente, y os acompañamos, lógicamente, en la evaluación. Y, como decíamos al principio, la transformación ha empezado y nosotros os acompañamos. Muchas gracias.